Entonces, primer requisito, principio del ámbito de protección de la norma, un principio que a mi juicio es sumamente importante y que establece la necesidad de averiguar cuál es el ámbito de protección de cada norma antes de resolver el problema de la imputación. El segundo principio es el principio de confianza. Aquí se trata de un principio que surge de una idea del sentido común. En principio, toda nuestra sociedad está organizada sobre la base de la confianza en que nuestros interlocutores, coyunturales o planificados, van a actuar cumpliendo las normas. Esto nos pasa en la vida cotidiana con interlocutores anónimos. En el tráfico vehicular, uno confía, si circula en onda verde, con semáforos en verde, confía en que aquellos automovilistas que circulan en las calles transversales, al encontrarse con el semáforo en rojo, van a frenar. Uno confía en que nuestros interlocutores anónimos van a respetar la norma de tránsito. En el ámbito de contactos planificados, no coyunturales, en los equipos de trabajo, por ejemplo, el equipo quirúrgico, el cirujano confía en que el instrumentista, cuando le pasa los instrumentos, se los pasa correctamente desinfectados. El cirujano confía que el anestesista está controlando el oxímetro de pulso y con ello el nivel de oxigenación del paciente. El anestesista confía que cuando la noche anterior le dijo al paciente, mire, no consuma esta noche bebidas gaseosas, porque si usted vamos a entubarlo para mantener la oxigenación durante la intervención quirúrgica, y si usted consume bebidas gaseosas, la expulsión de gases va a competir contra el ingreso de oxígeno y eso va a debilitar el nivel de oxigenación. Confíe que una persona mayor, culta, etcétera, no va a esperar que el anestesista se vaya para empezar a ingerir bebidas gaseosas esa noche, teniendo en cuenta la advertencia del anestesista. No hace falta que el anestesista duerma con el paciente esa noche para asegurarse que no va a consumir bebidas gaseosas. Este principio de confianza, digo, surge de una interpretación racional de las relaciones humanas. Imagínense cómo sería el mundo si estuviéramos obligados a desconfiar de nuestros interlocutores. En el tráfico vehicular estamos obligados a pensar que quizá los que circulan con luz roja, les toca el semáforo rojo, quizá van a violar el semáforo en rojo. Nuestra conducción sería errática y lo más probable es que generaríamos un lío tremendo entre quienes conducimos con la onda verde. Si el cirujano tiene que ocuparse de asegurarse que la desinfección es correcta en los instrumentos y antes de tomar el instrumento, desinfectarlo él por sí mismo, por las dudas que el anestesista no hubiera desinfectado correctamente, seguramente perdería segundos preciosos en la intervención quirúrgica y lo más probable es que el paciente se muera desangrado. O el anestesista lo mismo. Esa noche, pendiente de que el paciente no consuma bebidas gaseosas, no durmió. Seguramente el anestesista, sin haber dormido esa noche, no va a ser un excelente colaborador del cirujano. Entonces, la verdad que el punto de partida del principio de confianza es sentido común en las relaciones humanas. Ahora bien, cuando hay un derecho a confiar, entonces hay un obstáculo a la imputación objetiva. Si rige el principio de confianza, no me puede ser imputado el resultado en la medida en que yo tenía derecho a confiar en el comportamiento correcto del interlocutor. ¿Esto no tiene límites? Sí tiene un límite. El límite es la información certera que el sujeto tenga acerca del incumplimiento del deber de cuidado por parte del interlocutor. Si yo estoy seguro y tengo elementos para estar seguro de que mi interlocutor no va a respetar ese deber de cuidado, no puedo ser ciego ante esto y solamente sostenerme en mi derecho ilimitado a confiar. No, tengo la obligación, a partir de mi certeza del incumplimiento del interlocutor, e intentar evitar que se produzca el resultado. Si no, soy un colaborador doloso de ese resultado. En tercer lugar, tenemos el principio del comportamiento alternativo conforme a derecho. Aquí se trata de que es indispensable confirmar para la imputación de un resultado de la acción que esa acción, ese riesgo antinormativo,
es aquel que explica el resultado. Y en principio, y esto es un resabio de las teorías causales, la teoría del delito no encuentra mejor método para confirmar que la acción riesgosa es la que explica el resultado que comparar qué hubiera pasado con ese escenario de riesgo si el autor hubiera cumplido con el deber de cuidado, si no hubiera realizado esa conducta prohibida. Es decir, el mejor método para comprobar en principio que la acción es aquella a la cual debo imputar el resultado es imaginar qué hubiera pasado si ese sujeto hubiera actuado como manda la ley, como manda la norma. Para que ilustremos esta discusión con respecto a un caso también muy instalado, también tradicional, también muy remitido en los tratados de derecho penal y también un caso alemán en su origen, es el famoso también caso del fabricante de pinceles. Se trataba de un caso de un fabricante de pinceles que decide fabricar pinceles con pelos de cabra. La normativa vigente para el trabajo con pelos de cabra exigía una desinfección determinada en las normas de calidad. El fabricante de pinceles en principio hace, digamos, vamos a hacer algunos cambios en la versión, hace un análisis acerca de costo-beneficio, cumpliendo con ese sistema de desinfección y advierte que si cumple con esa desinfección tiene que vender los pinceles a un precio que lo hace totalmente no competitivo. Por lo tanto, decide omitir esa desinfección. Con tanta suerte que esa decisión de no desinfectar los pelos de cabra genera que los pelos contengan un bacilo, el bacilo de corbunco, que genera ciertas lesiones en las manufactureras, en las señoras que fabricaban los pinceles. Sometido el caso a juicio, en realidad lo que se demuestra pericialmente es que en realidad el proceso de desinfección que estaba regulado en las normas de calidad tenía ya una antigüedad importante. Y esto hacía que el bacilo había aprendido a resistirse a esa desinfección. Con lo cual, si el sujeto hubiera cumplido, este fabricante de pinceles, con la desinfección que estaba mandada en la norma de calidad, no era seguro, así concluye la pericia, no era seguro que el bacilo hubiera desaparecido y por lo tanto no era seguro que los resultados lesivos se hubieran evitado. Sin embargo, había otro proceso de desinfección posible, alternativo, que sí hubiera asegurado la evitación del resultado. Pero ese proceso de desinfección no era el que estaba regulado como obligación en las normas de calidad. Es decir, en principio nadie estaba obligado a seguir ese proceso de desinfección que era más moderno, quizá más costoso y que seguramente hubiera evitado el resultado. Aquí se abrió un gran debate, porque la pregunta es, ¿qué hacemos en este caso? Porque la pericia concluye en que hay dudas acerca de qué hubiera pasado. Para algunos autores, el hecho de que, aún cumpliendo con el comportamiento debido, el resultado no era absolutamente anulable, todavía por lo menos con certeza, no lo ayuda al sujeto que de todos modos violó la norma. En todo caso, genera una peor situación para aquel que tenía como deber actualizar el proceso de desinfección en las normas de calidad. Pero que hace una violación adicional del deber de cuidado por parte de otro sujeto no se transforma para estos autores automáticamente en un argumento a favor de quien de todos modos violó la norma vigente. Yo no estoy de acuerdo con este análisis y yo lo que creo es que en realidad que el sujeto no hubiera violado esta normativa si no está demostrado que la violación de la normativa hubiera asegurado la no realización de esos resultados, demuestra que no está claro que violando la normativa el fabricante de pinceles hubiera aumentado el nivel de riesgo. Justamente aquello que da por supuestos a algunos autores, que es que se ha aumentado el nivel de riesgo, es lo que todavía a mi juicio hay que demostrar. Si yo no sé si se hubiera evitado el resultado, yo tampoco sé que violando esa normativa yo estoy elevando el nivel de riesgo de lesión de los bienes jurídicos. En casos de duda sobre la elevación de riesgo, lo que corresponde es respetar, mientras esté vigente constitucionalmente por lo menos, el principio de indubio pro reo. De acuerdo al principio de indubio pro reo,
yo en los casos de incremento de riesgo no certificado no puedo imputar el resultado y por lo tanto, a mi juicio en este caso había que concluir en la no imputación objetiva, en la anulación de la imputación objetiva por no cumplir con esta exigencia. El cuarto principio es el principio de prohibición de regreso. Cuando hablamos del principio de prohibición de regreso, hablamos de una nueva nomenclatura para un fenómeno en verdad antiguo, que era la vieja problemática o la antigua problemática de la interrupción de cursos causales. Durante mucho tiempo el caso del sujeto que con su automóvil generaba una pequeña lesión en el peatón y eso generaba la necesidad de que el peatón sea atendido en una sala clínica o médica y cuando en esa sala se producía una violación de la lex artis y lo que era una pequeña lesión se transformaba luego a través de una infección en un resultado mucho más grave, siempre estuvo claro para el pensamiento jurídico penal que ese resultado más grave no podía ser vinculado con la primera acción del automovilista. El automovilista en todo caso respondía solo por el resultado intermedio, por la pequeña lesión, pero no por el incremento de riesgo y de lesión que significaba la violación profesional, médica, de la lex artis, en este caso. Aquello que en su momento y en épocas causales se denominaba interrupción del curso causal, tenía bases poco sólidas, entre otras cosas porque las relaciones causales no pueden ser interrumpidas. De hecho, en estos casos, incluso en estos casos, relación de causalidad hay, sobre todo en términos de la conditio sine qua non. De hecho, si yo suprimo hipotéticamente la acción del automovilista, el peatón nunca hubiera sufrido esa pequeña lesión y por lo tanto nunca hubiera sido necesario llevarlo a una sala de asistencia médica y por lo tanto nunca se hubiera producido la violación de la lex artis y nunca se hubiera producido ese resultado más grave. Con lo cual, suprimida la primera acción, el resultado desaparece. Es decir, causalmente no ayudamos al primer interviniente. De hecho, complicamos su situación de responsabilidad penal. Sin embargo, todavía nos sigue padeciendo en términos de justicia valorativa que algún obstáculo hay para imputarle ese resultado a la primera acción. Pero en todo caso el problema no es causal, no es de interrupción del curso causal, sino que es en verdad de cómo se interpreta el alcance de las normas y los límites que tiene el intérprete. Y en estos límites que tiene el intérprete tiene un límite que es que en los casos de dos acciones en donde la segunda explica en mayor medida el resultado final, el intérprete tiene lo que en alemán se denomina Regressverbot, es decir, prohibición de regreso a la primera acción. Yo no puedo regresar a la primera acción, sino que tengo que imputar el resultado más grave a aquella acción, que es la segunda, que lo explica de modo más protagónico, en mejor medida, de modo más acabado. Y ese resultado se explica por la segunda acción y no por la primera. Entonces, el resultado debe vincularse a la acción que en mejor medida lo explica. Por lo tanto, no puedo volver al primer comportamiento. De eso se trata básicamente el principio de prohibición de regreso. Y por último, tenemos el principio de imputación a la víctima. La idea de que la víctima puede ser una fuente de límites a la responsabilidad penal nunca fue muy obvia, siempre estuvo muy discutida. Durante mucho tiempo rigió en el ámbito de la jurisprudencia española y también en nuestro país la idea de que en el derecho penal no hay compensación de culpas entre autor y víctima. Es llamativo cómo en el derecho penal de nuestra región se instalan axiomas con un tono solemne, como si fueran verdades absolutas, y son grandes disparates históricos, ¿no? Es decir, en el derecho penal, sobre todo en el derecho penal, quizás no tanto en el derecho privado, pero en el derecho penal, ahí sí hay compensación de culpas. En el sentido de que aquel proceso lesivo que yo puedo atribuir a la víctima, no puedo atribuirlo al autor. Pero esto pasa incluso entre autores. Aquel proceso lesivo que yo puedo atribuir a alguien como autor, no puedo utilizarlo también para atribuir a alguien, digamos, que es solo un colaborador o un partícipe. Es decir, hay competencias de protagonismos, incluso del lado de los que lesionan la ley. Con lo cual, mucho más, el protagonismo a un sujeto, a un autor, se lo puede quitar la propia víctima.
en el ámbito de su espacio de dominio. Con lo cual la víctima, por las razones que vamos a ver ahora, puede ser, sin ninguna duda, un ámbito de limitación de la responsabilidad penal. Y esto en base a 4 grandes ideas. En primer lugar, la idea de que la víctima puede consentir el resultado. El consentimiento, que es una eximente ya tradicional, conocida por todos nosotros, cuyas discusiones han sido, en todo caso, cuál es el lugar sistemático del consentimiento, si siempre excluye la tipicidad, si siempre es una causa de justificación, o si depende cómo está formulado el tipo penal, es una causa de justificación o es un elemento de exclusión de la tipicidad. Ha sido discutida en base a si hay bienes jurídicos disponibles o hay bienes jurídicos que no son disponibles. Pero se trata, en principio, de una eximente de gran poder de anulación de lo ilícito, en la medida en que en una sociedad democrática, en una sociedad no paternalista, debemos conferir un espacio enorme a la posibilidad que tiene la propia víctima de disponer de sus bienes. No hay bienes jurídicos disponibles e indisponibles. Hay bienes jurídicos que son míos y otros que no son míos. Entonces, de lo mío yo puedo disponer. Incluso los bienes jurídicos de mayor trascendencia, como la vida. De hecho, digamos, fácticamente es demostrable que uno puede disponer de su vida. Con lo cual, si una lesión de un bien jurídico, incluso personal, es atribuible o es producida en el ámbito de un ámbito organizado y consentido por el sujeto pasivo, ese segmento no puede ser imputado al sujeto activo, no puede ser imputado al autor, en la medida en que todo delito tiene que significar un ingreso violento en el ámbito de organización de una persona ajena. Cuando yo intervengo por invitación a ese ámbito de organización, en todo caso esto no puede ser nunca un ilícito. Con lo cual el consentimiento siempre es un eximente, en la medida que sean bienes jurídicos cuyo titular sea la víctima, y siempre excluye la tipicidad. Y el error sobre el consentimiento, como vamos a ver ahora, es un legítimo error sobre la tipicidad, es un error sobre un elemento del tipo objetivo. Si el consentimiento es un elemento del tipo, el error sobre el consentimiento es también un error de tipo. Además del consentimiento están los casos de asunción del riesgo por parte de la víctima. Aquí la víctima no consiente el resultado, pero asume un comportamiento riesgoso, consiente un transcurrir riesgoso. Un caso muy difundido en la ciencia del derecho penal es el caso de un barquero que cruza con su balsa de una orilla a la otra del río y 2 turistas insisten con cruzar a una hora que no es la apropiada, en horas de la tarde, ese río. El barquero les dice que existe un riesgo que él no quiere correr, que en todo caso es un riesgo que a él no lo va a afectar porque hace décadas que conoce el río, pero que es un riesgo que sí puede afectar a los turistas y por lo tanto recomienda que el viaje se haga el otro día. Los turistas insisten y el barquero decide, bajo la insistencia de estos turistas, que con la información necesaria de cuál es el riesgo que se corre, producir el viaje. Todo sucede como el barquero lo imaginó, el viaje de ida no hay ningún problema, la vuelta se produce un naufragio y los 2 turistas mueren. Bueno, ese resultado no es consentido por las víctimas, pero sí fue consentido el riesgo. Por lo tanto, ese transcurrir consentido del riesgo se trata de un segmento no imputable al sujeto activo. En tercer lugar, tenemos los casos de imprudencia de la víctima. Hay ámbitos en los cuales es indudable que muchas veces no solo el sujeto activo de un hecho, por ejemplo, imprudente, es el sujeto riesgoso, sino que también hay un riesgo o una imprudencia que incorpora la propia víctima. Y a veces esa imprudencia es enormemente trascendente, hasta el punto que en ocasiones es más explicativa del resultado de la imprudencia de la víctima que la imprudencia del autor. Un caso famoso también que se utiliza en todos los manuales para explicar este principio es el caso de un conductor de un camión que quiere sobrepasar a un ciclista. Lo hace sin respetar la regla que establece que en el sobrepaso él tiene que mantener un mínimo de distancia exigida de 1 metro. El conductor del camión hace el traspaso a, supongamos, 70 centímetros.
Con tanta suerte que a raíz de un comportamiento cortocircuito del ciclista, se produce el resultado y el ciclista muere. Cuando se hace la pericia se demuestra que el ciclista conducía con altos niveles de alcohol en sangre y por lo tanto esos movimientos cortocircuito generaban oscilaciones en su ruta que hacían posible que incluso cuando el conductor del camión respetara el mínimo de distancia exigido, el resultado se hubiera producido de todos modos, o por lo menos existían altas chances de que igual se hubiera producido ese resultado o no se hubiera podido evitar. En estos casos, entonces, en realidad, si uno midiera la importancia, el protagonismo de las dos imprudencias, quizá la imprudencia de la víctima es todavía más explicativa del resultado que la imprudencia de quien pretende ser colocado como sujeto activo o autor del hecho. En estos casos, entonces, puede haber una exclusión de la tipicidad por imprudencia de la víctima. Si la imprudencia de la víctima está presente, pero no hasta el punto, no en la magnitud que permite excluir la responsabilidad del autor, esto no significa que yo anule ese dato. Ese dato luego, como vamos a ver más adelante, va a ser utilizable para la medición de la pena. Puede utilizarlo para cuantificar la pena entre el mínimo y el máximo, pero no para excluir la responsabilidad penal al nivel de la tipicidad. Y el último criterio vinculado a la imputación a la víctima es el caso del dominio del hecho por parte de la víctima. Hay situaciones en las cuales el hecho es dominado por la víctima y cuando esto sucede, en verdad, esto niega una de las condiciones esenciales de la imputación al autor. Cuando hay un autor, el autor tiene una característica esencial, y es que el autor siempre es un sujeto que en el caso se presenta con superioridad frente a la víctima. Esa superioridad puede tener dos manifestaciones: una superioridad física, el sujeto que dispara sobre la víctima, o una superioridad informativa. Por ejemplo, en la defraudación o estafa, la acción la ejecuta la propia víctima, normalmente de disposición de los bienes, pero el escenario informativo lo domina el sujeto activo. Por eso la defraudación o la estafa. Cuando esto no sucede, cuando la víctima es la que tiene un plus informativo y domina el hecho, a pesar de que el comportamiento pareciera imputable al sujeto activo, no debe ser imputable y debe ser imputable a la víctima si es que la víctima domina el hecho desde la planificación del hecho o desde el acto preparatorio. Esto tiene que ver con los casos en los cuales, por ejemplo, la víctima, digamos, la autora del hecho pretende producir un homicidio por envenenamiento a su pareja y resulta que la pareja conoce el plan desde la planificación y por razones de conflictos morales o de tristeza o de depresión o por lo que sea, decide que todo suceda como lo tiene planificado su pareja. Se presenta el día que está la cena, ingiere los alimentos que sabe que están envenenados y se produce efectivamente el resultado. Si esto sucede así, aunque no parezca en una primera lectura, si la víctima desde el comienzo tiene más información que la autora porque conoce todo lo que está sucediendo en el plan y ella decide someterse a ese plan, bueno, ese comportamiento no puede ser imputado bajo el dominio de la víctima a la cuenta del autor. A pesar de que, si el hecho lo leemos solo en términos de la relación entre el autor y la norma, pareciera que el caso no es un caso problemático. Es decir, alguien decide matar a alguien, elige los medios adecuados y produce el resultado. Bueno, hoy en día no es admisible que el derecho penal y la interpretación de las normas que tienen que ver con la definición del comportamiento como típico se produzcan solo a través de una lectura desde el sujeto activo. También hay que contrarrestar esa lectura con una lectura desde la víctima. Si leído el caso desde la víctima resulta que quien tiene el dominio del hecho es la propia víctima, quien está en una situación de superioridad informativa, por ejemplo, es la propia víctima, entonces no puede haber imputación del resultado a esa acción.